Muy buenas, vamos a seguir con más FS y ahora sí que sí, vamos a ver qué son los Buffer Element Data. Estos Buffer Element Data son un array o una lista que tiene cada entidad para poder añadir un conjunto de elementos que vayan se puedan añadir y quitar de forma dinámica. Por ejemplo, nosotros queremos añadir de forma dinámica si un elemento tiene otras entidades cerca o no. A medida que se vaya moviendo el juego, las entidades van a entrar en su rango y van a salir de él. Entonces, lo que nos interesaría para poder acceder a estas entidades es usar algo que podamos dinámicamente añadir componentes y quitarlos sin tener una penalización muy grande. Es importante tener en cuenta que los buffer component viven en el mismo chunk, en el mismo arquetipo de la entidad en concreto a la cual se le añade este valor. Por lo tanto, nosotros cuando añadimos este componente tenemos que especificar, de alguna forma anticipar, cuántos elementos máximo van a haber en ese buffer. De esta forma, el sistema de Entity Component System, cuando guarde la información en los arquetipos de cómo van a ser esos buffers, va a poder guardar la memoria directamente dentro del propio chunk. Esto tiene sus ventajas. Una de las ventajas es que el acceso es mucho más rápido, básicamente porque el propio chunk, cuando se usa para completar la query, ya sabe qué valores va a utilizar dentro de ese buffer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros definimos que creemos que máximo vamos a tener 20 elementos en este buffer y ponemos 21 elementos? Aquí pasa como con todos los arrays. Arrays, listas o elementos cada vez que excedemos la capacidad que tiene esa lista. Lo que va a pasar es que el sistema de ECS va a tener que encontrar un nuevo espacio en algún lado donde pueda meter esos 21 elementos donde antes habían 20. ¿Qué hace el sistema de ECS? Lo que hace ECS entonces es decir, mira, dentro de este chunk ya hemos especificado al principio cuánto espacio tenía que haber para este buffer data, y lo que vamos a hacer es guardarlo en el heap. Y vamos a guardar un puntero para este array en el heap. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Bueno, básicamente que estamos introduciendo una capa de indirección cuando hacemos las queries para esa entidad en concreto que tiene el buffer element data. Para que sea un poquito más fácil de entender. Si nosotros tenemos 5 elementos en un array y añadimos uno nuevo y este se cambia de ubicación, como el sistema de Entity Component System, la idea es tener todos los elementos empacados juntos, al hacer que ese elemento realmente cambia de cómo está ubicado en memoria, tiene que ponerlo en otro lado. Y por lo tanto, todo el chunk en sí cambia su estructura. Esto es si lo hacemos de forma muy regular, de ir superando las cantidades de buffer en los distintos elementos de nuestro proyecto, podemos tener potencialmente problemas de rendering. Perdón, de rendering no, de performance. Podemos potencialmente tener spikes de rendimiento en sitios donde no esperaríamos tenerlos. Dicho esto, vamos a implementar, por ejemplo, un sistema que vamos a añadir de forma dinámica a los elementos del equipo 0 un modificador de velocidad. Y este modificador de velocidad, por lo tanto, va a aumentar la velocidad de estos a lo largo del tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya tenemos el equipo 0 y el equipo 1. Esto lo vamos a poner más abajo. Vamos a dejar equipo 1 y lo vamos a dejar a un lado y vamos a trabajar solo con el equipo 0. En el equipo 0 ahora vamos a tener que preocuparnos también de los modificadores de velocidad. Vamos a crear un modificador de velocidad. Vamos al move authoring y vamos a public struct y vamos a hacer move modifier component. Este move modifier component es de tipo eBuffer element data. Y aquí simplemente vamos a tener la cantidad de valores que consideremos necesarios para un modificador de movimiento. Podríamos tener, por ejemplo, un modificador de velocidad base y un modificador de velocidad porcentual. Podríamos tener estos dos, o podríamos tener un valor de aceleración en vez de un valor de movimiento absoluto de velocidad. Podemos tener lo que queramos. Vamos a ir con algo sencillo. Vamos a poner solo un modificador de velocidad. Por lo tanto, public float, movement, vamos a poner speed modifier. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es de añadir add buffer. Vamos a añadir un buffer para nuestros componentes. Vamos a poner, por ejemplo, no, vamos a poner move modifier component. Vamos a introducir en esta entity.
Ahora algo que deberíamos hacer de forma general, si no lo hacemos Unity ya lo va a hacer por nosotros, es añadir una capacidad base. Si no me equivoco, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que la capacidad base es de 15 o 20 elementos. No me acuerdo, tampoco es especialmente relevante. En este caso, pongamos que vamos a anticipar que máximo vamos a tener 20 modificadores para un elemento. No más, porque nosotros somos capaces de filtrar en el momento que se tenga que poner un modificador. Ponemos 20. A ver, el add buffer, la capacidad se añadía... Aquí nos añadía, disculpadme, va aquí. Set buffer, capacity. A ver, el buffer, creo que me devolvía un buffer aquí. Bar, buffer. Y aquí podemos poner buffer.capacity de 20. Por ejemplo. De esta forma hemos creado un buffer y le inicializamos que su capacidad inicial es de 20. Lo que va a hacer esto ya es dentro del propio proceso de baking, va a hacer que el array sea de 20 elementos. Ventajas y desventajas de anticipar la capacidad que va a tener nuestro array. Ventajas, no vamos a tener que relocar la memoria en el momento que... Bueno, no vamos a tener que relocar la memoria en general. Si somos capaces de anticipar cuántos elementos van a haber aquí dentro, simplemente vamos a ir añadiendo y quitando de forma muy eficiente. Desventajas por otro lado. Si por lo que sea, en vez de llegar a 20, nunca pasamos de 5 elementos, tenemos 15 espacios donde estamos ocupando memoria innecesaria que nunca se utiliza. Por lo tanto, tiene sus ventajas y desventajas. Jugad con los valores. Si tenéis problemas de rendimiento porque habéis puesto aquí 2000 elementos pensando que sería la gran cosa y veis que en los arquetipos esto ocupa mucho espacio y realmente añadís solo 5 modificadores, reducidlo a 20, a 10, id jugando hasta que veáis problemas de, por ejemplo, mira, este arquetipo que antes tenía, por ejemplo, en esta entidad, este espacio en concreto, ahora tiene un puntero. Significa que el heap ahora tiene un array por allí que vamos a tener un puntero en dirección. Vamos a hacer que el sistema vaya un poquito más lento. En este caso lo dejamos en 20. Vamos a ver entonces el Movement System. El Movement System ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí hacer un Dynamic Buffer de Move Modifier Component. Vamos a poner Modifier up. Entonces, este Dynamic Buffer, aquí pone que tiene que ser Read Only o Write Only. No haría falta, porque el Dynamic Buffer nosotros podemos hacer cualquier tipo de perrería, por decirlo de alguna forma, en esta query. Cuando nosotros especifiquemos queries en los jobs, sí que tendremos que limitar si es... si estamos trabajando con el buffer de forma solo lectura o también de escritura, ya que allí habrá multithreading. En este caso, como no estamos haciendo multithreading y todo es síncrono, en este caso no tendríamos problema de escribir y leer de un buffer que se está modificando en distintos threads. Vamos a ver que ahora tenemos el modifier buffer. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es var modified accumulative speed. Empezará siendo 0. Y vamos a hacer for each, por cada valor, por cada modifier en este buffer, vamos a hacer modifier.speed y vamos a poner aquí modifier accumulative más igual el modifier speed. Y a ver qué nos hemos dejado. Vale, esto es un float. Especificamos float, lo podemos especificar aquí. Y finalmente la velocidad es esta más esto y lo vamos a poner entre paréntesis porque si no va a hacer primero la operación de la multiplicación y no es lo que queremos. Por lo tanto, ahora tenemos un sistema que para el equipo 0 podemos añadir en cualquier momento un modificador de velocidad y irá aumentando la velocidad de estos elementos. ¿Cómo podemos ahora, por ejemplo, añadir a una cantidad de entidades, en este caso las que forman parte de esta query, un dynamic buffer con un nuevo valor al dynamic buffer que tiene en ese momento? Podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacer por ejemplo, otra iteración. Aquí, por ejemplo, usar
un input, la barra espaciadora. Vamos a hacer bool is space pressed, por ejemplo, y vamos a usar el sistema de input system antiguo de Unity. Get key down y vamos a poner la barra espaciadora space. Soy consciente que podemos usar el new import system, tendríamos que preparar los distintos input actions y hacerlo. Vamos a ir a algo sencillito y vamos a poner el sistema viejo de input system de Unity. Y ahora vamos a hacer una query que para cada uno de los elementos que tenga un dynamic buffer de este tipo y sea del equipo 0, le vamos a añadir un nuevo modificador a este buffer en concreto. Vamos a hacerlo aquí. Voy a copiar este for each y vamos a modificarlo poco a poco. Por ejemplo, no nos interesa ni el movimiento ni el local transform. Estos dos fuera. Y vamos a poner esto hacia el principio. Y ahora vamos a añadir, por ejemplo, los modificadores. Aquí podemos añadir el tipo de modificador que queramos. Vamos a hacer si se ha pulsado la barra espaciadora, vamos a añadir a cada una de estas entidades un modificador. De hecho, podríamos hacerlo realmente fuera. En vez de hacer la query, la hacemos fuera. Si se ha pulsado, directamente ya lo hacemos aquí dentro. Más eficiente. Así no tenemos que estar haciendo el if en cada iteración del bucle. Lo hacemos aquí y hacemos modifier.add. Esto como si fuera una lista. Y vamos a añadir, por ejemplo, un modificador. Vamos a hacer new modificador, un nuevo move modifier component, cuya velocidad, por ejemplo, va a ser, vamos a añadir 2 de velocidad, por decir algo. Vamos a comprobar que esto funcione. Vamos a darle al play. Vamos a poner la cámara un poquito más lejos para poder ver estas entidades moviéndose a más velocidad. Seleccionamos la cámara, Control Shift F para ponerlo en la visión. Y vamos a darle al play. Si pulso la barra espaciadora, vemos que cada vez aumenta más los del equipo 0. Vamos a volver a poner, yo no le doy a la barra espaciadora y le doy. Vemos que va un poquito más rápido. Tiene dos modificadores un poquito más rápido, y a medida que yo voy pulsando, podemos hacer que los del equipo 0 vayan más rápido que los del equipo 1. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos teniendo un pequeño problema de lo que sería realmente la eficiencia en las queries. Lo veremos cuando hagamos queries, pero aquí lo que está pasando es que en una query que debería ser muy sencilla, realmente queremos un componente de movimiento y un transform, que realmente necesitamos solo 2 valores, estamos haciendo que hayan más valores aún. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pongamos que nosotros en cualquier momento este buffer de velocidades vamos a darle a un botón y va a quitar todos los elementos de esta lista. Por lo tanto, va a volver a la velocidad inicial. Si nosotros modificamos el movement component, obtenemos 2 valores, el base y el actual, haciendo que todos los componentes de movimiento tengan efectivamente el doble de espacio de memoria, siendo negativo, porque estamos trabajando de forma eficiente con la memoria. O bien podemos hacer algún sistema que tengamos un move component básico, tenemos un movement component de la velocidad actual, por lo tanto otro componente, y luego tenemos el buffer, que cada vez que se añada un elemento a este buffer, vamos a recalcular la velocidad actual de nuestro personaje. Esto se llama en el mundo de CS hot paths contra cold paths, caminos calientes contra caminos fríos. Básicamente lo ideal es mantener los caminos calientes o todos aquellos componentes que se acceden de forma más regular, lo más pequeño posibles y con los datos más necesarios. ¿Por qué es esto? Porque si cada vez que hacemos una query estamos trayendo datos que no son necesarios, estamos mandando a la CPU datos que realmente no son necesarios, haciendo que las queries y por lo tanto el rendimiento del ordenador sea más lento a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que nos interesa es que las hot queries sean muy rápidas y que las cold queries o cold path, los caminos fríos, pueden ser un poquito más lentos accediendo a distintos datos para luego calcular elementos que se van a usar en los hot paths, en los caminos más rápidos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear otro componente que va a ser
current o final move component. Y con esto ya lo tendríamos. También podríamos tener, por ejemplo, un public struct de recalculate speed component, por ejemplo. Y este va a ser el trigger de nuestro hot query, de nuestro callback, del camino frío. Realmente este va a ser el trigger que va a decir, mira, ahora que se ha hecho este cambio, vamos a pasar por un proceso un poquito más lento para poder hacer que todo lo que tiene que ir rápido siga yendo rápido. Este va a ser un eComponent, pero va a ser un eEnableable component. Por lo tanto, esto va a ser simplemente un tag, como vimos en vídeos anteriores. Ambos componentes se tienen que añadir a nuestro sistema. En este caso vamos a hacer un add component de la entidad y vamos a hacer un new final movement component, cuya velocidad inicial vamos a hacer que sea la misma que tenemos en el outtake. En este caso, la velocidad inicial es la misma. No hay más misterio. Y vamos a añadir también add component, este lo vamos a hacer de forma genérica, el recalculate speed component a esta entidad en concreto. Por lo tanto, ahora ya tenemos lo que forma parte del sistema de movimiento de nuestra entidad. Vamos a ir al Movement System. Y vemos aquí tenemos, por ejemplo, todo esto del cálculo acumulativo en esta iteración. Vamos a hacer que no sea necesario, que realmente se haga solo una vez. Por lo tanto, aquí vamos a añadir componentes. Aquí, de hecho, podemos añadir tantos componentes como quisiésemos. Podríamos añadir más de uno. Todos los que quisiésemos, añadimos solo uno. Y en esta zona de aquí, que es un camino frío, donde podemos tener un poquito más de datos entrando y saliendo, vamos a hacer también que iteremos con... vamos a iterar por todo aquello que tenga el componente de recalculate speed component. Y vamos a hacer un read write, porque nos va a interesar que cuando añadamos este componente de aquí, el modifier component, vamos a querer acceder a ese enableable component, a ese tag, y activarlo, para que en posteriores queries se haga el recálculo de velocidad. Por lo tanto, aquí vamos a tener que poner esto para dos variables, el modifier buffer y el recalculate speed component. En este caso, directamente vamos a hacer un value read write igual a true. A ver, no, claro, aquí esto tiene que ser un enabled read write, para que sea una referencia a un componente que se activa y desactiva. Esto es sencillo. Añadimos componente y marcamos a esa entidad como que se tiene que recalcular su velocidad. Vamos a venir aquí y vamos a hacer ahora las queries para todo aquello que se tiene que recalcular. De hecho, algo que me he dejado ahora mismo es que esta query vamos a querer ejecutarla para todo aquello que tenga el recalculate speed component desactivado. Básicamente porque esto va a activar este componente, por lo tanto asumimos que está desactivado por defecto. Vamos a poner with disabled y vamos a ponerle cuál es la query que queremos cuál es el componente que queremos que si está desactivado entre en esta query. Va a ser el recalculate speed component. No os preocupéis, las queries las haremos en otro vídeo, pero así vamos familiarizándonos con lo que son las queries y cómo se llaman. Entonces, en este caso, el with disable nos va a permitir tener acceso a los componentes que estén desactivados. Si no lo pusiésemos, esta query no se ejecutaría nunca porque el recalculate speed component, si está en false, nunca vamos a poder tenerlo en nuestra query. Recordemos que ECS va a quitar de las queries todos los componentes que estén desactivados por defecto. Es como un filtro. De hecho, es un filtro. Y ahora aquí viene la magia. Vamos a hacer otro for each donde system api.query. Vamos a iterar por todo aquello que tenga Vamos a iterar por todo aquello que tenga el componente del calculate speed component. De hecho, no lo vamos a poner aquí porque no lo vamos a necesitar como valor de la query, sino que lo vamos a poner aquí. With all. Y vamos a poner recalculate speed component. Sigue en rojo, no os preocupéis. Esto es porque tenemos que especificar aquí qué
¿qué va a hacer la query? La query vamos a poner un move component y tenemos que ponerlo alrededor de, por ejemplo, readWrite. En este caso, el movimiento base solo vamos a hacer de lectura. El movimiento final lo vamos a hacer de escritura. Por lo tanto, readWrite final move component. Y finalmente el dynamic buffer de movement modifier component. Y aquí vamos a hacer ahora las tres variables, que son move component, o vamos a poner base movement, vamos a poner final movement, y vamos a poner move modifiers. Y aquí, para que se vea la query, voy a hacer un salto de línea para que podáis ver la query hasta el final. Entonces, ahora que estamos en un call path, solo se va a ejecutar cuando este tag esté activo. Y vamos a hacer lo siguiente. Estos cálculos de aquí los vamos a aplicar realmente en esta zona de aquí. Vamos a quitar todo esto. Ahora acabaremos de modificar esta query y vamos a acabar esta query de aquí. Vamos a poner que por cada modificador de movimiento que haya, vamos a hacer el cálculo acumulativo de estos. Y vamos a hacer que final movement.valueReadWrite sub movement speed será igual a la velocidad base. Move va a ser la velocidad base más la velocidad acumulativa que hemos calculado. Y ahora lo que vamos a hacer, además, que también tenemos que hacerlo y no me he acordado, sí que vamos a necesitar un acceso a este valor de aquí, porque una vez hagamos el cálculo vamos a tener que desactivar este componente. No queremos que se esté recalculando todo el rato. Una vez se activa, se recalcula y se apaga el componente. Y lo que vamos a hacer primero en la query ya es directamente el value readWrite igual a false. Por lo tanto, en este primer espacio, cuando le damos a barra espaciadora, lanzamos para todas las entidades que tengan el move modifier y la capacidad de recalcularse. Vamos a poner que además sean del team 0. Vamos a poner que se recalcule y le añadimos un modificador de velocidad 2. Y decimos que, ojo, tienes que recalcular. Y aquí ahora lo que hacemos, de hecho el with all ya lo podemos omitir. Vamos a omitirlo porque no es necesario. Y vemos que tenemos para movimiento base de lectura, movimiento final de escritura, el buffer de movimiento, que es el que vamos a usar para recalcular la velocidad final, y el recalculate speed component para poder modificar su estado a false. Y aquí básicamente lo que acabamos de explicar. Finalmente ya no vamos a iterar por el buffer, así vamos a hacer un hot path mucho más eficiente y no vamos a tener que estar poniendo arrays que no son necesarios. Y aquí, en vez de un move component, va a ser un final move component. Sigue siendo de lectura solo, porque una vez ya recalculado la velocidad, no vamos a necesitar modificarla. Y aquí vamos a poner, para no liarnos, final move component. Y esto va a ser lo mismo. Ya no vamos a necesitar la velocidad acumulativa, por lo tanto, menos operaciones matemáticas en un hot path, mejor todavía, y con esto ya debería funcionar. Vamos a comprobar que funcione todo. Debería funcionar de la misma forma que funcionaba antes. A medida que le vaya dando a la barra espaciadora irá más rápido, pero ahora lo que hemos hecho al separar estas queries en distintas queries donde habrán hot path y cold path, el código en principio, aunque no lo notaremos porque tenemos solo 4 personajes en pantalla, irá mucho más rápido ejecutando todas estas operaciones y quitándonos de encima operaciones innecesarias en las queries que estamos trabajando. Vamos a darle al play, le doy a la barra espaciadora y vemos cómo los elementos del equipo 0, con este sistema que está ahora más optimizado que el anterior, utilizando los buffers y los enabled component data, podemos hacer que nuestro sistema ya tenga una forma dinámica de interactuar con él. Ya no solo es ver cómo funcionan las cosas, sino ahora es interactuar con ellas y añadir comportamiento de forma dinámica. Espero que les haya parecido interesante cómo funcionan los Dynamic Buffer Components y que lo empezáis a usar en vuestros proyectos. Con esto ya hemos acabado de ver los distintos componentes, cómo funcionan, qué son, y espero que os haya parecido interesante. Próximo día empezaremos con otra cosa, los queries o los aspects, lo que me venga. No me voy a acordar seguramente. Nos vemos en la próxima. Adiós.